cachorros mis huevos. ¿Qué está pasando? Está temblando. En la mañana, a las 8 de la mañana, ayer, antier, la semana pasada, la antepasada. ¿Qué pedo? ¿Qué? No es normal, no es normal. Te dieron un toque los mayas. ¡La virga! O sea, ¿de qué nos sirve que la próxima semana vayamos a tener un Wherever Tomorrow show en Celaya y después vayamos a ir a Cancún, Mérida, Villahermosa, si nos vamos a morir? Temblores, inundaciones, trompetas en el cielo, ¿qué pedo? Y ¿saben qué? No sé qué vaya a pasar, pero hoy voy a decir las verdades incómodas. El trabajo que realizas es mejor pagado en otras empresas. Mientras te dice cosas bonitas en el chat de Facebook, en otra ventana platica con otra persona ligándosela. Te cortó porque vives muy lejos y le da flojera ir a verte. Tu pareja ha andado con personas más atractivas que tú. Aunque digas que no, tu felicidad se basa en los demás. Te avergüenzas de lo que eras hace 5 años. Hombres, hay lesbianas que han tenido novias más guapas que tú. Mujeres, hay gays que han tenido novios más guapos que tú. Niños, hay pederastas que han tenido... Ok, eso no. ¿Te acuerdas de Dios y le pides cosas nada más cuando te va mal? Todos los grupos o famosos que odias les va mejor que a ti. En alguna ocasión has tenido que fingir para encajar en un grupo de personas. No eres el amor de su vida. Te rascas ciertas partes de tu cuerpo y luego te hueles de forma innecesaria. Odias lo que amabas. Te burlas de adolescentes que van en secundaria o preparatoria, pero sabes que esa fue la mejor época de tu vida. Te gusta por lo menos una canción del reggaetón. Hay gente menos preparada que tú y tiene mejores puestos. Metes la panza para que no se te vea cuando usas esa ropa que tanto te gusta. Tu pareja ha estado con mejores en la cama. Ninguno de tus propósitos de año nuevo los has cumplido. Tus hijos van a ser peor contigo que como tú eres con tus papás. Trabajas y estudias para tener un mejor futuro cuando no sabes si vas a terminar vivo el día de hoy. Te encomiendas a Dios y te das golpes de pecho, pero eso sí, fumas, tomas y dices groserías. Defiendes a tus ídolos y ellos ni siquiera saben que existes. Buscas a tu ex cuando andas caliente y te arrepientes cuando no andas caliente. No por comprar ropa cara te vas a ver bien. No eres para nada lo que soñabas cuando eras niño. Has cantado una canción de amor cuando andas borracho o borracha y andabas llorando o por lo menos berreando. ¿Alguna vez escuchaste a tus papás teniendo relaciones sexuales y te hiciste bien pendejo? Tus papás son primos. Te tomas fotos sexys y las subes a tu Facebook para ver si alguien se interesa en ti o te pone cosas bonitas. Y luego dices, ay no, es que esta salí bien fea, para ver si alguien te tira piropos. Esa canción que tanto te gusta y le dedicas a tu pareja ya se la dedicaron por lo menos 5 personas más. Tienes la contraseña de Twitter o de Facebook de tu pareja no porque tengan mucha confianza entre ustedes, sino porque hay mucha desconfianza. No importa cuántos te has ligado, con cuántas te has besado o tal vez hasta acostado. Importa a cuántas personas hayas amado. ¿A cuántas? Los maestros ni la escuela tienen la culpa del holgazán que eres. Roncas bien culero y tu pareja no te lo dice. Te quejas de la hipocresía, pero sabes perfectamente que tú también lo haces nada más para poder convivir con algunas personas. Idolatras artistas, actrices o cosas por el estilo más que a tus papás que construyeron una familia y te dieron la vida. Nadie tiene derecho a ser feliz. Te arrepientes totalmente de haber andado con una expareja. Has visto por lo menos un video de Wherever Tomorrow cuando andabas en depresión. Te has medido el pene. Hombres, mujeres, saben que por lo menos alguna vez cuando ha pasado una persona de la tercera edad le han visto el trasero. Crees que eres bueno o buena en lo que haces, pero ¿sabes qué? Hay 1000 personas mejores que tú. No fuiste planeado. ¿Quién pompó? Se siente un alivio bonito, lindo. Pásenle este video a la gente que identifiquen con esas verdades, que yo creo que va a ser la mayoría de la gente, porque sabes que es cierto. Y no importa si el mundo se acaba antes de que vayamos a Mérida o a Cancún o a Celaya la próxima semana o a Villahermosa. No importa, no importa. Yo ya lo dije, pon acá abajo tu verdad incómoda y espero que... No, está temblando, pero yo ya estoy en paz conmigo mismo. ¡No, me valió verga! ¡No, verga, güey!
lugar que usted no ha investigado, comandante. ¿Cuál? Uno muy privado, exclusivo para usted.